Después de horas de manejar en Texas, finalmente llegué al estado de Arkansas. La fuerte lluvia que recibí en Texas me parecía un pasado muy lejos. El sol estaba muy fuerte. Lo que estaba igual es el camino recto y largo, y el cielo bajo. Creo que la última vez que pasé por este estado fue cuando viajé a Austin en carro para conocer la ciudad. Hace casi 15 años. ¿Cómo pasa rápido el tiempo, no? No siento que ha cambiado mucho, pero pensando bien, sí, 15 años es mucho tiempo. Y no solamente yo, pero las personas alrededor de mí han cambiado. Durante estos 15 años, fallecieron algunos que yo apreciaba mucho. Hubo momentos felices y tristes, momentos que me hicieron pensar mucho, momentos de cuales quería olvidar. Pero pensando ahora, aunque sean cosas que quería olvidar un tiempo, sin estos, no sería como soy yo ahora. Son partes importantes en mi vida. Pensando cosas así, llegué al centro de bienvenida de Arkansas. Creo que también estuve aquí hace 15 años. Pocas veces veo esta bandera de Arkansas. Un poco de descanso y regresé a la autopista. El camino recto seguía, pero poco a poco la fuerza del sol bajaba. El próximo estado, Missouri, estaba aún lejos, pero me acercaba poco a poco.
pasando áreas rurales y urbanas de manera intercalada. Y se estaba oscureciendo, y al ver la luna, me sentía tranquilo. Cruzando el ferrocarril, fui a llenar el tanque. Viendo el cielo teñido con el hermoso color, regresé de nuevo a la autopista. Oscurecía el cielo y la luna aumentaba su presencia. Ya estaba muy oscuro, pero aún faltaba llegar a Chicago y tenía que seguir manejando. Cuando veía hoteles y hostales, me daba ganas de parar. Ya estaba un poco cansado, pero tenía que seguir mi camino para encontrar lo que quería ver por mucho tiempo.
pero de vez en cuando bajé de la autopista para comprar bebidas, chicles y descansar un poco. Nuevo a la autopista. Y finalmente al estado de Missouri. Cruzando este estado, llegaré al estado de Illinois, el estado en donde se ubica Chicago, mi primer destino.